como el anterior, pero este documento describe de una forma más detallada qué beneficios va a aportar el proyecto a esa organización. También se describe los mecanismos que se van a tener que utilizar o que se necesitan para todo lo que tiene que ver con el proyecto, ya sea comportamientos, productos, servicios o resultados. Entonces todo eso tiene que ir especificado dentro de este plan de gestión de beneficios. Entonces, él aparte de describir, pues, obviamente lo que ya les digo, los beneficios que le va a aportar a la organización, se tiene en cuenta estos elementos claves que vamos a ver a continuación. Entonces, está el beneficio objetivo. ¿A qué se refiere ese beneficio objetivo? Es el valor que la empresa va a percibir de una forma tangible o intangible. Entonces recuerden que hay dos tipos de beneficio. Un beneficio que se puede ver de forma tangible, ya sea porque se crea un nuevo producto, porque se crea una nueva unidad dentro de la organización, un nuevo edificio, o un intangible que está entonces la parte de los servicios que no se pueden medir de una forma tangible. También está en la parte de los beneficios económicos. Entonces, dentro del beneficio objetivo tiene que colocarse ese valor agregado que la organización va a recibir, sea de forma tangible o intangible. Por ejemplo, puede tener usted el valor financiero como un valor actual neto, o sea, cuánto va a ganar de forma neta económicamente la empresa por ese proyecto que se va a desarrollar. También puede tenerse un producto nuevo que se va a crear. Entonces, todo eso es beneficio objetivo. Otra cosa que se tiene de cuenta, aparte en este plan de gestión, es la alineación estratégica. Entonces recuerden que todas las empresas tienen unas estrategias planteadas de funcionamiento. Entonces, ese beneficio de que el proyecto se alinee con esa estrategia que se ha creado es el que se tiene que plantear en esta parte de alineación estratégica. Puede que algunos proyectos no se alineen de todo con las estrategias de la organización, pero sí tiene que buscársele algo que tenga en común con esas, porque si está hecha para esa organización, para esa empresa, algo tiene que ver con la estrategia que se están planteando en ella. El plazo para obtener beneficios, entonces ahí se describe el nivel de tiempo. ¿Cuánto tiempo se va a demorar para que ese proyecto que se está ejecutando empiece a retornarle esos beneficios a la organización? Entonces, ahí se puede hacer a través de cronogramas, a través de plazos de entregas parciales, porque no siempre se puede entregar todo de una sola, sino que se puede hacer por diferentes fases, diferentes formas. Entonces, esos plazos se especifican aquí en esta parte. Las métricas, ¿a qué se refiere con las métricas del beneficio? Resulta que todo debe ser medible de cierta forma cuando usted formula o evalúa un proyecto. Entonces, para hacer esa medición, usted necesita definir las métricas, que son las medidas que se van a utilizar para demostrar ese objetivo. Entonces puede ser de una forma directa o de una forma indirecta, pero esas métricas deben estar claras y bien definidas desde esta parte, desde este documento de gestión de beneficios. Supuestos, entonces, factores que se esperan que se puedan estar disponibles o se puedan ver visibles. O sea, usted supone que hay ciertas condiciones para que el proyecto genere estos beneficios. Entonces ahí se expresan todos los supuestos, esas condiciones que se deben dar y que se supone, por eso se llama supuestos, que se están en la organización, que se pueden utilizar. Y también la parte de los riesgos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se pueden percibir por ejecutar este proyecto? Siempre hay un riesgo latente, que es el de perder la inversión que se hace. Entonces, ese es uno de los riesgos que se puede plantear. Otros riesgos que se puedan presentar y se hayan detectado en el documento anterior tienen que quedar también bien claros y bien especificados en este documento de selección de proyectos. ¿Qué otras cosas incluye este plan de gestión? Bueno, hace utilización de los datos y la información y todos los documentos que se haya recolectado en la fase anterior del negocio y de la evaluación de las necesidades. Entonces recuerden que todos los ciclos de vida de los proyectos utilizan los documentos de las fases anteriores. La clase pasada veíamos la identificación de proyectos y esa identificación de proyectos entregaba unos documentos. Esos documentos
son el insumo para construir estos otros nuevos que se hacen en esta fase. Entonces hay que tener todas esas evaluaciones de necesidades que hicimos en la fase anterior para poder construir estos documentos. Uno de esos que pueden darse, pues el análisis de costo-beneficio que se había hecho en la fase exterior, la estimación de costos, las comparaciones de beneficio obtenido por inversión, planes de gestión que se hayan capturado, el plan de dirección del proyecto. Todos esos documentos que hablábamos en la clase anterior son los que se van a utilizar para poder sacar estos ítems que les estoy explicando ahora. Bueno, a muchas personas no les gusta utilizar la parte de las métricas, pero resulta que las métricas son necesarias porque si usted va a medir ese beneficio, usted tiene que decir qué métricas se van a utilizar. Ellas proporcionan esa verificación del valor del negocio, es la validación del éxito del proyecto. Entonces, en la última fase de evaluación que se hace cuando el proyecto se finaliza, usted recoge esas métricas y hace las mediciones para determinar si el proyecto fue exitoso o no lo fue. Es necesario que este documento que se está planteando aquí se haga un cierto mantenimiento, o sea, ese es un documento evolutivo, como casi todo aquí en los proyectos. A medida que el proyecto va avanzando, se va alimentando y se va complementando. Entonces, hay que tener en cuenta que si bien aquí se construye esa primera versión, usted tiene que ir, a medida que el proyecto se va desarrollando, irlo alimentando, irlo complementando con las cosas que usted va detectando. Entonces no es la última versión, pero aquí es donde se construye esa primera versión y debe estar lo más completa posible. Este documento es un complemento con el anterior del caso del negocio, entonces los dos están estrictamente relacionados y ellos sirven de insumo al siguiente documento. ¿Cuál es el siguiente documento? La próxima fase se construye lo que se conoce como el acta de constitución del proyecto y el plan de dirección del proyecto. Entonces estos documentos entran a ser el insumo con el cual se puede construir esos otros dos en la siguiente fase. La persona que está responsable de la construcción de este documento es directamente el director del proyecto. Entonces, todo el equipo o todo el grupo de desarrollo aporta a la construcción de este documento, pero el directamente responsable es el director. Obviamente este documento debe ser entregado a las personas que son los patrocinadores o a los que son coordinadores dentro de la empresa de el proyecto como tal. Ellos deben aprobar y deben estar de acuerdo con lo que se está especificando en estos documentos. Entonces, esta es la parte de la selección de proyectos que se debe hacer. Primero identificamos el proyecto y luego lo seleccionamos. Esa selección no es arbitraria, no es que el grupo de desarrollo del proyecto dice, bueno, este es el que más nos gusta, sino que tiene que estar dentro de unos lineamientos que van enfocados a la empresa, a la organización o al negocio donde se vaya a ejecutar ese proyecto. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta aquí. Ahorita les lanzo la pregunta si tienen alguna duda de esta parte que hemos hablado ahorita el día de hoy. ¿Está todo claro? El compañero dice que está claro. ¿Alguien otro tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿O podemos continuar con la siguiente parte?
Todo claro. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, pasamos con la siguiente parte. Hasta aquí acabamos con la temática que íbamos a abordar el día de hoy, que era la parte de selección de proyectos. Aquí en esta diapositiva que les estoy proyectando ahora está la fuente. O sea, ¿qué documentos utilicé para construir esta información? Y ahora la siguiente parte que vamos a tratar es acerca de las estrategias de evaluación que vamos a seguir dentro de la asignatura. Entonces yo les voy a proyectar un documento que fue el que me hicieron llegar a mí acerca de este tema para que ustedes lo conozcan. Entonces, ¿qué dice ese documento? Entonces dice que dentro de esta semana, tanto docentes como estudiantes van a hacer una concertación de cómo va a ser el proceso evaluativo que se va a dar. Hay que dar claridad que aún no se nos ha especificado si ese proceso evaluativo va a seguir como lo hacíamos anteriormente con una escala numérica de 0 a 5 o como se ha propuesto en algunos espacios de que se pase a una escala cuantitativa. ¿Qué significa cualitativa? Perdón, que no se da con números, sino que se da a través de conceptos, a través de logros para los estudiantes. ¿Cómo se hace? No sé si ustedes vivieron esa fase, en el bachillerato se hace, alcanzó los logros, alcanzó las cosas, o se da una escala como superior, básico, alto, eso aún no se especifica. Pero sí podemos especificar cuál es la estrategia, cómo vamos a hacer la parte de la evaluación. Entonces, la idea es que sea un proceso concertado entre docentes y estudiantes, o sea que no sea algo arbitrario que los docentes les asignen a ustedes, sino que entre todos veamos cómo podemos evaluar durante esta contingencia que se nos ha presentado. Recuerde que la primera disposición es que vamos hasta el 30 de mayo, pero lo más probable es que eso se extienda aún mucho más, no sabemos hasta cuándo. Tampoco contamos con el cronograma del semestre, o sea, aún no se nos ha entregado la modificación del calendario académico, entonces se supone que en eso es otra cosa en la que están trabajando. Me imagino que la universidad está esperando a que el gobierno determine hasta cuándo va esta contingencia, o sea, si el 30 de mayo termina o si por el contrario le va a dar un plazo más. La idea es que, como siempre en todo esto, ustedes aprendan de los conceptos que se están dando, o sea, que no sea algo que ustedes trabajen por la nota, aunque muchos lo hacen de esa forma, eso no es lo adecuado. O sea, la idea es que ustedes adquieran esas habilidades, esos conocimientos, para que una vez ustedes salgan a su vida profesional las puedan aplicar dentro de las cosas que ustedes se enfrenten como profesionales. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se da? La universidad propone o ha puesto a disposición de estudiantes y docentes la plataforma del COES. Entonces, ellos colocaron esta plataforma, se nos están dando a los profesores capacitaciones en los manejos de las diferentes herramientas que tienen el COES, pero también se ha dejado abierto a que si tanto docentes como estudiantes encuentran otro tipo de plataformas con las que se puedan hacer estas evaluaciones, también se apliquen. Entonces, hay que tener en cuenta que no todas las asignaturas son del mismo tipo, ¿no? Hay algunas asignaturas que son de tipo práctico y otras que son de tipo teórico práctico, y asignaturas como las que tenemos nosotros que son de tipo netamente, esta asignatura es teórica. Entonces, la propuesta es, la que yo les doy, es que sigamos trabajando a través del COES y a través del grupo de WhatsApp con los que no tienen acceso o no tienen una forma fácil de trabajar en el COES. Si ustedes durante esta semana encuentran otro tipo de plataforma o creen que hay otras formas de que podamos hacer esa parte de evaluación, que hay que aclarar que todavía no se va a iniciar, pues tenemos tiempo hasta el 20 de mayo para entregar esa concertación entre ustedes
como estudiantes y entre docentes de cómo se va a hacer la evaluación. Entonces, mi propuesta es hacerlo a través del COES, porque ya varios de ustedes están matriculados en el COES, hemos hecho actividades ahí, ustedes ya saben, los que lo han hecho, cómo se envía una actividad. La Universidad de Nariño está dando soporte técnico, tiene habilitado personas que le pueden dar a una ayudas de 7 de la mañana a 7 de la noche, hay unas capacitaciones, hay unos videos de YouTube que han subido ellos para que uno pueda utilizar. Entonces me parece que si es la plataforma que la universidad le está dando soporte, es la mejor que podemos usar. Pero igual esto en una concertación hay propuestas de ambos lados. Entonces yo propongo el COES. No sé ustedes qué propuestas tengan o si tienen alguna duda, algo que puedan aportar en esto. Ingeniera, perdone, ¿cómo dice que piensa evaluar usted? Pues sería utilizando las herramientas que tiene el COES. El COES tiene unas herramientas que son cuestionarios, tiene otras herramientas como foros y actividades. Nosotros aquí hemos utilizado las actividades, pero como esta es teórica, podríamos utilizar esas otras dos también. Los cuestionarios tienen un tiempo de ejecución y un tiempo de disponibilidad. Entonces, así como yo en la actividad yo les pongo a ustedes que la pueden entregar durante una semana, los cuestionarios también pueden ser hechos durante una semana, pero una vez usted entra al cuestionario se le puede dar un tiempo de ejecución. Entonces, digamos, tiene tiempo de hacerlo durante una hora, pero usted puede hacerlo durante toda esta semana. Escoge el espacio de tiempo donde usted considere que puede mejor sentarse y desarrollar el cuestionario. Entonces, ese es el otro mecanismo que podemos utilizar en el COES. Y está la actividad, que esa ya la hemos hecho, y el foro, que es donde los estudiantes aportan, hacen un aporte sobre un tema o una pregunta que se lance. Entonces, esas son como los más utilizados que podíamos usar también aquí nosotros. No sé si ustedes tengan otra sugerencia. Bueno, aquí la mayoría de los compañeros que están escribiendo aquí en el chat, en el chat de la videollamada, dicen que el COES les parece bien. Pues a mí también me parece bien el COES. Igual como les digo, yo voy a dejar la pregunta abierta en el WhatsApp o me lo pueden hacer llegar por el correo si ustedes tienen la sugerencia de utilizar otro tipo de herramienta, ¿sí? En alguna oportunidad alguien me dijo que por qué no cambiamos de Jitsi a Zoom para la parte de las clases en línea. Entonces yo estuve averiguando y lo que sucede es que el Zoom tiene una característica de que si no es pagado cada 40 minutos se cae. Pero si a todos les parece que está bien, pues podríamos utilizar el Zoom y cambiar Jitsi. En cambio Jitsi pues no tiene problema con el tiempo, pero como es gratuita pues mucha gente la utiliza, pues hoy estuvimos sufriendo de eso que se nos bloqueó todo el Jitsi. Ahí vemos cómo adaptamos a las estrategias. Esto es un proceso nuevo para tanto para ustedes como estudiantes como para nosotros como docentes. Somos de la modalidad presencial, no de la virtual, entonces ahí poco a poco nos iremos adaptando. No sé si alguien más tenga otra duda, otra sugerencia. Bueno, entonces me dice la compañera, los que solo tienen acceso por WhatsApp, ¿cómo se harían los cuestionarios? Pues ya una vez como iniciemos, cuando digan aún no se ha establecido, digamos un ejemplo, ¿no?
El próximo lunes empieza ya el proceso de evaluación y nosotros concertamos que ese día vamos a hacer un cuestionario de desarrollo. Entonces los que están en el COES, pues no hay ningún problema, entrarían por ahí. Los que solo pueden por el WhatsApp, entonces yo les enviaría el cuestionario por WhatsApp, cuadramos la hora, usted me dice a tal hora yo puedo, yo le envío las preguntas por WhatsApp y usted las contesta por ahí, tendría el mismo tiempo que las personas del COES. Solamente sería responder en forma texto ahí mismo por el WhatsApp, ese no habría inconveniente. Las actividades pues aún son más sencillas porque las actividades yo les envío el documento, ustedes lo desarrollan y me lo vuelven a adjuntar por ahí por el WhatsApp. Si de pronto a alguien se le facilita más el correo electrónico, también me lo dice y también lo podemos habilitar. Bueno, ¿alguien más tiene otra duda? La retroalimentación de lo que hemos trabajado, entonces por la forma en la que ustedes me enviaron, yo les voy a enviar esa retroalimentación, las sugerencias o si está bien hecho el trabajo, pues yo por ahí les voy a contestar. Estaba esperando a ver si aclaraban esta semana si ya se podía dar una nota o no, pero pues como esto todavía se demora, entonces les voy a dar una retroalimentación de las sugerencias de lo que ustedes han hecho para que puedan la idea es que aprendamos, ¿no? Puede que en esto nos cueste un poco que nos cambien ese paradigma y que no nos den nota por las actividades que hacemos, pero ustedes están aquí es para adquirir un conocimiento, entonces se hace una retroalimentación, se les haré una sugerencia por el mismo medio por donde ustedes me entregaron. Si lo entregaron por el COES, ahí uno les puede hacer unas sugerencias y ahí les aparece en la parte de abajo de donde ustedes entregaron la sugerencia. Les va a decir que no tiene nota porque como no nos han habilitado las notas, pues yo todavía no les puedo poner nota. Ya después ya iremos viendo cómo se va presentando eso. También una vez nos digan cómo va a ser la calificación, si va a ser por números o va a ser por conceptos o por logros, entonces ya volvemos a replantear esos porcentajes que habíamos dado al principio, porque obviamente esa programación que hicimos era para una presencial, para un calendario académico, cosas que ya no tenemos ahora. Entonces eso lo adaptaremos después. No sé si quedó bien le resolví la duda al compañero. Sí, bueno, listo muchachos. Entonces, pues no siendo más que decir el día de hoy, pues no me queda más que agradecerles por estar el día de hoy aquí, pues se nos cortó la clase, pero pues ahí logramos terminarla. Yo les compartiré los dos videos, pues ahí como me quedaron cortados, voy a subir dos videos y se los voy a compartir ahí en el WhatsApp y los documentos de esta clase. Pues por el día de hoy no queda más que agradecer, que estén muy bien, muchas gracias, cuídense, que tengan un buen resto de semana.